La mortaja 9 vibraba con las luces rojas de emergencia y el sonido de científicos aterrorizados corriendo a refugiarse. Bloqueo. Bloqueo. Brecha de clase ápice. La IA de la estación gritó. Mark Ellison apretó el último perno de una tubería de refrigerante, suspiró y murmuró: juro que activan los bloqueos cada vez que estoy de turno. Salió del hueco de mantenimiento y se quedó paralizado. Una criatura del tamaño de un trineo de transporte estaba sentada en medio del pasillo, con placas blindadas que subían y bajaban con cada respiración. Sus ojos ardían de un rojo profundo y antinatural. Sus garras se clavaron en el suelo. Lentamente, se inclinó hacia adelante y lo olfateó. Mark tragó saliva. Hola. El depredador ápice parpadeó, bajó la cabeza una vez y le dio un codazo en la mano. Mark se rascó detrás de las orejas. La estación estalló en caos. 12 horas antes, Mark había empezado su turno como cualquier otro con un tazón de avena rehidratada, café tibio y un programa de inspección quejumbroso impreso en una tableta vieja. El leve zumbido de las bombas de refrigerante resonaba débilmente entre los patos sobre su litera, enmascarando los anuncios habituales. Su habitación, pequeña, cuadrada, apenas lo suficientemente amplia para un catre y un gancho de pared para herramientas, se sacudía suavemente mientras los estabilizadores de gravedad se recalibraban. Estaba a medio reparar un respiradero que vibraba en el ala de 2 cuando un par de técnicos susurraron a su lado. ¿Lo oíste? Lo están moviendo otra vez. Un 97. ¿Por qué ahora? Pensé que estaba estable. Mark había levantado la vista de su caja de herramientas, arqueando las cejas. ¿Qué es un 97? Se estremecieron como si hubieran olvidado su existencia. ¿Clasificado?, murmuró uno, y se apresuraron. Mark volvió a apretar los sujetadores sueltos de los respiraderos. No le importaban mucho los secretos. Lo que sí le importaba era que nadie se acordaba de registrar cuando fallaban los deshumidificadores en la sección G. Lo cierto era que a Mark le gustaba ser invisible. Ordis 9 tenía docenas de especies y la mayoría ignoraba al tranquilo humano con mono naranja que arreglaba el control de la climatización. Era un ruido de fondo que le venía de maravilla. El proyecto Apex, aunque ese nombre empezó a sonar con más frecuencia. Incluso la seguridad de la estación andaba más tensa de lo habitual. Los drones recorrieron los pasillos sin dar explicaciones. Las solicitudes de mantenimiento se cancelaron repentinamente cuando las secciones se marcaron como temporalmente restringidas. Algún tipo de experimento de combate biológico, dijo Rena, una de las conserjes, mientras estaban sentadas en la sala de descanso hace 2 días. Un depredador híbrido criado en una cuba, lo suficientemente inteligente para aprender, lo suficientemente tonto para obedecer. Mark se encogió de hombros. Mientras no obstruya los sistemas de desechos, no es mi problema. La verdad es que no había pensado en ello desde entonces, hasta que sonaron las alarmas. Cuando sonó la bocina de advertencia, Mark estaba debajo de un panel del suelo desviando una derivación de refrigerante. Una voz crepitó en el altavoz superior. Todas las secciones inician el protocolo de escape de Apex. Busquen refugio. Bloqueo efectivo. Parpadeó hacia la rejilla de ventilación, confundido. Apex. ¿Y ahora qué? Toda la estación se estremeció cuando las puertas blindadas se cerraron de golpe en los pasillos principales. Mark maldijo, salió rodando de debajo del suelo y se arrancó la calma del cinturón. Vibraba con estática. Nada. El mapa de su tableta parpadeó. La mayoría de las rutas a la central de operaciones estaban selladas en rojo. Eso dejaba los pasillos de acceso. Se colgó la mochila de herramientas al hombro y abrió un hueco de mantenimiento. Era estrecho, oscuro y olía a metal caliente y antiséptico. Mark odiaba los pasillos de acceso, pero nunca se bloqueaban. Mientras se arrastraba,
Los lejanos estruendos de los mamparos al derrumbarse resonaban débilmente a través de las paredes. Pasó junto a una rejilla de ventilación que brillaba con tenues marcas de quemaduras anaranjadas alrededor de sus bordes y pensó que lo que fuera que hubiera salido no era pequeño. Mark no supo cuánto tiempo estuvo en el hueco. En algún momento dejó de mirar el mapa. Subió 2 cubiertas por instinto, dejó 3 segmentos, evitó el ala médica sellada hasta que una luz parpadeó delante. Abrió el pestillo de una escotilla de acceso, la empujó y salió a un pasillo que no reconoció. Fue entonces cuando la vio. La criatura. Medía unos 3 metros de altura, encorvada sobre extremidades articuladas al revés con placas negras mate a lo largo de los hombros y la columna vertebral. Su cola se balanceaba como un cable de demolición. Las paredes tras ella estaban destrozadas, el suelo chamuscado. Sus ojos lo miraban fijamente, sin pestañear. Un rugido bajo y constante latía desde lo más profundo de su pecho. El cerebro de Mark se congeló. Su instinto gritó, pero su cuerpo no se movió. Entonces la criatura se inclinó hacia adelante y olfateó. Su aliento era abrasador. Mark levantó una mano lentamente. Hola. La criatura bajó su enorme cabeza y le rozó los dedos. Mark parpadeó. Luego, con cuidado, se rascó detrás de las orejas o lo que pasaba por ellas bajo su cresta blindada. El estruendo se intensificó hasta convertirse en una vibración que sintió a través de sus botas. De alguna manera, era un ronroneo. No tenía ni idea de lo que hacía, pero sentía que era la decisión correcta. Entonces el intercomunicador cobró vida. Unidad C-14, aléjese. No intervenga. Aléjese del espécimen. Mark dio un salto. La criatura no. En cambio, se acercó y presionó la cabeza ligeramente contra su pecho. Oh, dijo Mark en voz baja. Eres un blando. ¿Verdad? Volvió a retumbar. Las imágenes del dron de seguridad mostraron más tarde a un superdepredador de 6 extremidades de pie tranquilamente junto a un técnico humano, como si esperara un walkie-talkie. Repito, gritó alguien por el intercomunicador. El espécimen A97 no es neutral. No está domesticado. Ha matado drones y ha forzado puertas blindadas. Mark miró fijamente la cámara del pasillo. Bueno, ya no lo está haciendo, ¿verdad? La criatura emitió un ruido que podría haber sido un chirrido. En algún punto del comando de seguridad, alguien gritó. Mark empezó a caminar lentamente hacia el cruce de pasillos más cercano. La criatura lo siguió paso a paso. Tras ellos, el suelo mostraba profundas marcas de garras. Todas las uniones estaban selladas, pero Mark conocía algunos puertos de derivación antiguos. Se arrodilló junto a uno y lo abrió. La criatura se sentó a su lado como un perro paciente. La tableta emitió un pitido indicando que la derivación había finalizado. Mark avanzó. La bestia también. Para cuando llegó el personal de seguridad, 6 guardias con armadura completa y rifles de plasma en alto, la criatura había enroscado la cola alrededor de Mark para protegerlo. No disparen, dijo Mark. Aléjense del espécimen, gritó uno. Está bien, Mark palmeó el flanco de la criatura. Tranquilo, amigo. La bestia gruñó por lo bajo. Los rifles bajaron 1 centímetro. Creo que solo quiere compañía, añadió Mark. O un paseo. Tardaron 3 horas en conducir a la criatura de vuelta al confinamiento. Los científicos gritaron instrucciones a través de puertas selladas. Los técnicos monitorizaron los picos de frecuencia cardíaca y las explosiones de feromonas. Mark simplemente rascó suavemente al superdepredador detrás de las orejas y le dijo que todo estaba bien. Obedeció, se acostó en la cuna de sujeción sin protestar, se acurrucó, cerró sus ardientes ojos rojos y durmió. Un científico se desmayó.
Otro vomitó en un cubo de basura. Después, la estación intentó darle sentido. Algún tipo de vínculo olfativo, dijo un xenobiólogo. No, es impronta conductual, dijo otro. El humano lo hizo. Algo no amenazante. Imposible, dijo el líder del proyecto. Un 97 no tiene capacidad de vinculación. Fue diseñado sin ella. Pero cada escaneo decía lo contrario. Enlaces neuronales, activación límbica, análogos de oxitocina, todo se disparó cuando Mark estaba cerca. La criatura no respondió a nadie más. Solo rastreó a Mark. Seguridad exigió reescrituras del protocolo. Los científicos exigieron muestras de sangre. El comando redactó un informe con 10 preguntas abiertas y ninguna respuesta. Mark solo preguntó si alguien más podía manejar el sello de presión roto en el bloque DB. Nadie lo entendió. Pero a través de Ordis 9, una verdad silenciosa se extendió. Algo sobre los humanos rompía las reglas de la naturaleza. Y Mark Ellison, técnico de mantenimiento de tercera clase, estaba en el centro de todo. El día después del confinamiento, Ordis 9 era una estación diferente. Silenciosa, estéril y magullada. Pasillos enteros estaban sellados. Pisos chamuscados o arañados. El dron de limpieza se escabulló entre los escombros, escaneando en busca de compromiso estructural. Cada monitor parpadeaba advertencias rotativas. Solo contención de nivel 9 de riesgo biológico ápice. Y sin embargo, en la bahía de contención alfa, el riesgo biológico ápice estaba dormido. Su respiración era constante, controlada, su cola, gruesa y plateada como una viga segmentada, se enroscaba protectoramente alrededor de sus patas traseras. Los escáneres médicos flotaban silenciosamente sobre él, parpadeando suavemente en verde. Mark Ellison estaba sentado en un banco de metal, con los brazos cruzados, la bolsa de herramientas a sus pies. Bostezó ruidosamente. No se ha movido en 3 horas, dijo uno de los científicos detrás de la pared de vidrio reforzado. Ni siquiera un tic. Todavía está ahí dentro con él, murmuró otro. No dejaban entrar ni salir a nadie, solo a él. En realidad, Mark no hacía gran cosa, se limitaba a observarlo respirar. No sabía qué más hacer. Los superiores le habían pedido que se quedara dentro para mantener la coherencia de la observación, lo que parecía una forma educada de decir, no sabemos por qué no estás muerto, así que no te muevas. Volvió a mirar a la criatura, sin cambios. Su nombre oficial era el espécimen A97, pero Mark había empezado a llamarlo Buster. A Buster no pareció importarle. 3 horas antes, Mark estaba desayunando solo en el economato cuando se acercó un grupo de agentes de seguridad. Parecía que les había tocado la peor parte. El líder, un Naran con escamas modeladas y párpados secundarios parpadeantes, asintió bruscamente. Técnico de mantenimiento Ellison. El director Luran ha solicitado su presencia. Mark bajó la vista hacia su bandeja. Huevos en polvo, hash de proteína especiado, té tibio. Suspiró y se levantó. A ver si adivino, se trata del lagarto acurrucable. Ninguno de ellos respondió. La oficina del director Luran daba a una sección giratoria de las salas del laboratorio. Su escritorio era de metal pulido inmaculado, sin desorden excepto por un único panel de datos. Luren era alto, humano con un rostro anguloso y cabello negro corto que se volvía gris en las sienes. No sonrió cuando Mark entró. Siéntate. Mark lo hizo. Dime exactamente qué pasó ayer. Así que Mark le contó la reparación del panel, el pasillo, el olor a antiséptico y polvo, la criatura mirándolo fijamente, el golpe en la cabeza, el rasguño en la oreja. Los dedos de Luren se juntaron. Y en ningún momento te sentiste amenazado. Mark levantó una ceja. ¿Parecía que no estaba amenazado?
Hubo un largo silencio. Hemos revisado cada escaneo, cada pico hormonal. Un 97 fue una respuesta depredadora activa hasta el momento en que te vio. Luego se detuvo. Mark esperó. Lurian finalmente tocó el panel de datos. Está vinculado a ti. No biológicamente. No lo diseñamos para la impronta. No conductualmente. Ningún otro adiestrador podría acercarse a menos de 30 metros sin provocar una agresión. Pero está unido. Mark se rascó la nuca. Así que le gusto. No, dijo Lurian. Te necesita. Ahora, sentado en la bahía de contención, Mark no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Por un lado, no quería lastimar a nadie. La cosa tenía garras del tamaño de estacas de tienda. Por otro lado, ni siquiera le había gruñido. Y cada vez que salía de la habitación, empezaba a caminar de un lado a otro, arañando la pared hasta que volvía. Intentó darle órdenes una vez solo para probar. Quieto, sentado, atrás. No parecía entender las palabras, pero siguió el tono, se calmó cuando habló. Esa mañana, le había traído una llave inglesa para que la oliera. Había tomado la herramienta con cuidado entre sus mandíbulas y la había dejado junto a su banco como un regalo. Tal vez piensa que soy otro depredador, bromeaba con uno de los guardias, de los amables. El guardia no se había reído. Al otro lado de la estación, la situación era tensa. En el ala médica, los escáneres cerebrales de la criatura mostraban erupciones neuronales inesperadas en presencia de la voz de Mark. En el ala científica, un equipo de laboratorio reproducía en bucle la grabación del encuentro en el pasillo. Los analistas pausaban cada fotograma. No se inmutó, notó uno. Se inmutó, dijo otro. Pero no como lo haría una presa. Dudó, pero no corrió. Eso importa. En una cámara privada, 2 cubiertas más arriba, una delegación interespecies discutía sobre el protocolo. Un seleniano tocó a su traductor. Esto viola todos los patrones de impronta conocidos. Un belt se inclinó hacia adelante, con los zarcillos retorciéndose. El olor humano puede llevar marcadores hormonales. El genoma ápice no fue entrenado para procesarlo. Deberíamos practicarle la eutanasia, murmuró una martícora de piel pálida. Antes de que el vínculo se profundice. ¿Has visto la grabación?, preguntó el seleniano. Se dio la vuelta. Le expuso la garganta. Esto no es ciencia. Alguien gruñó. Es magia. Mark permaneció en contención durante 6 horas antes de que finalmente lo dejaran salir para usar el baño. Cuando regresó, Buster había arañado la pared. Silbó al entrar. Oye, me extrañas. La criatura se detuvo, se giró y rugió tan fuerte que la plataforma de observación se estremeció. Mark se acercó, le dio una palmadita en el hocico y dijo: «Eres demasiado necesitado para una máquina de matar». Más tarde esa noche, mientras las luces de la estación se atenuaban para el ciclo circadiano, Mark estaba sentado en su litera mirando al techo. Su calma vibraba. Ellison, era Luran otra vez. Mañana enviaremos un nuevo equipo para interactuar con un 97. Entorno controlado. Investigadores externos. Mark se frotó la cara. Y si no le gustan, monitorizaremos sus signos vitales. Los tuyos y los de los especímenes. Genial. Nada dice sueño reparador como el seguimiento del estado de ánimo de un depredador. Prepárense a las 0:80. Al día siguiente, Mark llegó a contención y encontró la habitación rediseñada. Los muebles habían sido retirados, los paneles ajustados y los marcadores de olor desplegados para ocultar su presencia. Un 97 ya caminaba de un lado a otro. Desde el otro lado del muro de observación, una mujer alta con un mono gris pizarra entró por una esclusa de aire esterilizada. Sostenía un escáner en una mano, con una postura firme. En cuanto entró,
La criatura se congeló. Mark se inclinó hacia adelante. Ella extendió el escáner lentamente. Tranquila, susurró. No soy una amenaza. Un 97 emitió un gruñido bajo. La mujer se detuvo, ajustó su postura y se acercó. Hola. El gruñido se convirtió en un rugido. Mark se puso de pie. Quizás ya esté lo suficientemente cerca. Pero antes de que nadie pudiera responder, la criatura se abalanzó. La espuma de emergencia inundó la habitación mientras sonaban las alarmas. La investigadora regresó a la esclusa de aire a toda prisa, ilesa, pero temblando. Cuando la espuma se asentó, un 97 permaneció exactamente donde Mark le había indicado el día anterior. Con la cola moviéndose, los ojos rojos fijos en la plataforma de observación, esperándolo. Esa noche, se añadió una nueva directiva a la base de datos de protocolos de Ordis 9. Nada de interacciones con el espécimen, un 97 sin la presencia del sujeto humano Mark Ellison. En algún lugar de las profundidades de la estación, Buster se acurrucó en el suelo de contención y roncó como un generador de fusión. Y en su litera, Mark volvió a mirar al techo. ¿Por qué siempre soy yo? Ordis 9 había albergado más de 42 programas de investigación de especies internas desde su construcción, pero nunca un solo trabajador de mantenimiento había requerido más reuniones a puerta cerrada que Mark Ellison. 3 días después del incidente de A97, Mark tenía programada su quinta evaluación psicológica, su segundo escaneo molecular y una comida de trabajo cuyo propósito desconocía. También llegaba tarde a reparar un regulador de fluidos roto en la plataforma hidroeléctrica 3. Prioridades. Lo siento, doctor, murmuró mientras se quitaba los parches biométricos. Tengo una unidad de recuperación de agua inundando una bahía hidropónica. El psicópata de la estación. Un Morbati de escamas plateadas llamado Keyen se encogió de hombros, escribiendo notas en un blog. Lo reprogramaremos para mañana, suponiendo que tu amigo no destruya otra ala de observación. Mark gimió. No es mi amigo. Solo es pegajoso. Keyen arqueó una ceja. Le gruñó a la cámara de vigilancia cuando saliste de la habitación ayer. El comportamiento protector sugiere que la impronta se ha profundizado, posiblemente en el nivel obsesivo. Mark parpadeó. ¿Es ese el nivel superior que no me matará o el inferior? Categoría paralela. Mark suspiró y recogió sus figuras de la bolsa de herramientas. La noticia se había extendido más allá de Ordis 9. Lo que comenzó como un incidente de seguridad interna ahora atraía la atención de varias organizaciones interestelares. La grabación de un humano rascándose tranquilamente las orejeras blindadas de un superdepredador de 6 extremidades había pasado por al menos 9 archivos clasificados, 3 redes diplomáticas y un foro interno de memes titulado Los humanos están rotos. Algunas especies lo observaron con fascinación, otras con alarma. Un memorando de la asamblea Taran decía: si este humano es capaz de pacificar organismos ápice por medios desconocidos, debe ser aislado y estudiado. Poseer tal habilidad se considera una anomalía estratégica. El cuerpo diplomático de la Tierra respondió: Mark Ellison es un técnico de mantenimiento con un promedio mediocre y reputación de saltarse las instrucciones de seguridad. Le recomendamos encarecidamente que se relaje. Sin embargo, la mayor preocupación de Mark no era política. Era que Buster, el apodo cariñoso que le había puesto al espécimen A97, había escapado una vez más de su contención. No de forma violenta ni destructiva. Simplemente esperó a que las cerraduras automáticas se reiniciaran durante la recalibración del sistema y luego salió de su cámara como una mascota doméstica muy grande, muy tranquila y muy ilegal. La IA de la estación, siempre educada, había actualizado el protocolo de alerta. Aviso: el espécimen A97 se encuentra actualmente en movimiento libre.
Por favor, manténgase alejado de los pasillos BAF. Hasta que se complete la recuperación. No hay nivel de amenaza actual. Que tenga un buen día. Mark había sido empujado profundamente en una válvula corroída cuando sonó el anuncio. No lo oyó. Lo que sí oyó fue el sonido de 6 garras golpeando suavemente contra el blindaje metálico de la cubierta. Se giró lentamente. Buster apareció justo detrás de él, inclinando su cabeza acorazada con una respiración retumbante. «Buster», murmuró Mark de nuevo. La criatura gorjeó un sonido que no tenía derecho a provenir de algo de su tamaño y bajó la cabeza con timidez. Mark señaló el panel de mantenimiento abierto. «Puedes esperar 5 minutos». Buster se tumbó. Mark siguió trabajando. Para la tercera fuga en 2 días, Seguridad ya no reaccionaba con pánico. En cambio, un destacamento de 3 personas simplemente seguía a Buster a una distancia prudencial, registrando su ruta y sus datos biométricos. En la cafetería, Buster ahora tenía su propio espacio. Alguien había pintado franjas de peligro en el suelo alrededor de una mesa esquinera reforzada. Un pequeño cartel decía, «Zona amistosa 97». No te acerques a menos que seas Mark Ellison. La cocinera, una imponente sarnel con 6 brazos y un gruñido constante, había empezado a guardar porciones extra de proteína para Buster. «Le gustan las con hueso», dijo sin ironía. «Las parte como caramelos». Mark asintió. «Sí, me trajo la mitad de una ayer. Lo dejé caer en mis botas». El cenobotonista sentado cerca no levantó la vista. Es un gesto de apareamiento en algunas especies. Mark se atragantó con el té. El director Lurian convocó otra reunión. Esta vez, la sala había cambiado. Junto al director se sentaba un oficial humano uniformado de la División de Defensa Terran de la Tierra y un delegado Kraval con armadura ceremonial. Mark entró a media frase. «No estamos sugiriendo su afecto armado», dijo el humano. «Simplemente sin precedentes». Mark levantó una mano. «Hola. Todavía estoy confundido. Todavía no estoy entrenado para la diplomacia». Lurian hizo un gesto. «Caballeros, soy el técnico Ellison». El Kraval entrecerró sus ojos naranjas. «Dominaste a un superdepredador sin armadura, sin armas y sin entrenamiento formal. Arreglé un respiradero roto. Me encontró. Le rasqué el cuello. Y ahora solo te sigue a ti». Mark se encogió de hombros. «Mira, estoy tan raro como tú. O sea, he tenido gatos pegajosos. Este es un territorio nuevo». El oficial humano tocó su tableta de datos. «Necesitamos». Habla de planes de contingencia. Si te separamos, se desestabiliza. Si mueres, puede que tengamos que autodestruir toda el ala. «Alegre», murmuró Mark. «Intentaré no tropezar en las escaleras». A la mañana siguiente, realizaron una nueva prueba. Colocaron a Buster en un entorno de simulación neutral. Se activó una mezcla rotatoria de estímulos, ruido de alta frecuencia, enjambres de drones agresivos, luces parpadeantes, cambios ambientales. Los ignoró todos. Entonces Mark entró justo al otro lado del cristal. Buster se enderezó al instante, con las pupilas entrecerradas. Se colocó entre Mark y las amenazas percibidas. Los drones se acercaron demasiado. Buster los derribó en segundos y se sentó en silencio frente a Mark. «Lo está vigilando», dijo un analista. «No, no, no», dijo otro, golpeando violentamente. «Mira la sincronización del ritmo cardíaco. La criatura solo está tranquila cuando Ellison está tranquilo. Es un bucle de retroalimentación o un estabilizador de impronta», murmuró el biólogo jefe. Un 97 no fue diseñado para el procesamiento emocional, pero lo está desarrollando.
El jefe de seguridad se cruzó de brazos. ¿Me estás diciendo que el lagarto de la muerte está aprendiendo empatía de un técnico de mantenimiento? La sala quedó en silencio. Esa noche, Mark estaba sentado solo en la plataforma de observación del hábitat, bebiendo té tibio de un termo abollado. Contemplaba las estrellas, con las piernas estiradas en el suelo. La puerta tras él se abrió con un suave siseo. Pum, pum, pum. Buster entró y se tumbó a su lado. Sin gruñidos, sin resoplidos, solo presencia. Mark guardó silencio un rato. Finalmente, dijo, «Sabes, quería este trabajo porque era aburrido. Buenos beneficios, gravedad constante, sin dramas». Buster dejó escapar un suave bufido, como un suspiro a través de la grava. Mark sonrió levemente. Ahora soy el tipo que se conectó con un monstruo. La cola de Buster golpeó una vez. De acuerdo, está bien. No eres un monstruo. Solo eres un tanque andante con sentimientos. El depredador superior cerró los ojos y se inclinó suavemente hacia el costado de Mark. Juntos, permanecieron sentados en silencio mientras las estrellas se deslizaban lentamente tras el cristal. En otros lugares, los memorandos se multiplicaban. Las teorías florecían. Los protocolos se reescribían. Pero en la plataforma de observación, nada de eso importaba. Solo un hombre, una llave inglesa y la criatura más peligrosa del sector. Y de alguna manera, una pieza tácita. 3 semanas después de que el espécimen A97 rompiera la contención por primera vez, Ordis 9 entró en una nueva era operativa. La llamaron la fase de la variable humana. Todos los pasillos por los que Buster podía caminar ahora contaban con soportes reforzados bajo el suelo. Todos los laboratorios fueron reacondicionados con ventanas de observación, no para la criatura, sino para Mark Ellison. Mark había intentado volver al mantenimiento rutinario. De verdad que lo había hecho. Pero todas las tareas terminaban igual. Un golpe en la escotilla de acceso, un estruendo profundo y 6 extremidades con garras esperando pacientemente a que terminara de redirigir una válvula o apretar un sello térmico. La estación finalmente se rindió. Le entregaron un uniforme nuevo, todavía naranja, pero con un elegante parche en el hombro que decía «Enlace de activos, Proyecto Apex». Mark lo llamaba su traje oficial de control de bestias. El parche ya estaba manchado de refrigerante. Sus días seguían un ritmo extraño. Escáneres matutinos con el equipo científico, simulacros de respuesta emocional. Recorridos de patrullaje controlados por zonas de poco tráfico. Descansos en la cafetería con Buster agachado junto a la mesa como un guardaespaldas personal. Mantenimiento de la estación por la tarde, generalmente en presencia de Buster, seguido de una reunión informativa con el director Luran o alguna nueva delegación que exigía una inspección más detallada. La mayoría terminaba con preguntas incómodas. ¿Cómo estableciste el control? Yo no. ¿Qué? ¿Estás haciendo que nadie más puede replicar? Ni idea. ¿Estarías dispuesto a mudarte a un centro de entrenamiento de alta seguridad? A menos que tengan una mejor máquina de café expreso. Aún así, Mark cooperó. Dio muestras de saliva. Usó monitores biométricos. Incluso se sometió a un registro de sueños, que resultó ser solo una forma educada de decir, estamos escaneando tus ciclos REM en busca de anomalías emocionales. Según el neurólogo, Mark soñaba principalmente con accesorios de tuberías. Buster, mientras tanto, seguía desafiando cualquier explicación. La criatura había aprendido qué puertas podía abrir y cuáles no. Reconocía rostros. Distinguía entre insignias de uniforme. Una vez le gruñó a un científico de Kraval que había hablado demasiado alto cerca de la litera de Mark. Más curioso aún, había empezado a imitar comportamientos. Cuando Mark asentía a alguien, Buster movía la cola.
Cuando Mark reía, Buster emitía un suave chasquido desde lo más profundo de su pecho. Cuando Mark se agachaba para arreglar un panel, Buster a veces intentaba agacharse a su lado, aunque con mucha menos gracia y con el suelo mucho más abollado. En algún momento, Mark dejó de sorprenderse. Entonces llegó la solicitud del Consejo de Gobierno Consciente. No una sugerencia, sino una directiva. U-97 y su enlace humano debían ser transferidos a una estación diplomática segura para un estudio exhaustivo. No se lo pidieron a Mark. El director Luran se lo explicó en voz baja, lejos de las cámaras. Te llaman activo emergente. Si fuera por mí, te quedarías aquí. Pero quieren observar el vínculo en un entorno que controlan. Mark se cruzó de brazos. Así que nos vamos. Enviarán una escolta diplomática. Totalmente armada, camuflada, recogida en órbita baja. Está previsto que salgas en 2 días. ¿Y Buster? El mismo transporte, bodega separada, restricciones reforzadas. A Mark no le gustó nada eso. Visitó a Buster tarde esa noche. La criatura estaba sentada dentro de su cámara de hábitat, empujando silenciosamente un trozo de conducto como si fuera un juguete. Cuando Mark entró, Buster se levantó de inmediato, balanceando la cola. Mark se rascó la mejilla acorazada. Oye, amigo, tengo noticias. Buster parpadeó. Nos vamos, tú y yo. Nueva estación, más pruebas, menos gente que sepa hacer un café decente. Un estruendo bajo. Mark se sentó en el borde de la plataforma. No te preocupes, voy contigo pase lo que pase. La criatura se inclinó, con la frente tocando el hombro de Mark. El día de la salida llegó rápido. La bahía de atraque estaba inusualmente silenciosa. Solo estaba presente la tripulación esencial. La nave de transporte relucía bajo una capa parcial. Su cargamento se abría como una mandíbula abierta. El personal de seguridad estaba listo, pero no se sentía cómodo. Todos los rifles estaban cargados. Buster se había mostrado cooperativo hasta que vio las ataduras del transporte. Se quedó paralizado en la rampa. Mark dio un paso adelante. Oye, está bien. Buster miró las abrazaderas, resopló y retrocedió un paso. Tranquilo, dijo Mark. Estoy contigo. Como Buster seguía sin moverse, Mark hizo algo que ningún protocolo había previsto. Caminó primero hacia las ataduras. Los soldados se estremecieron, pero la mirada de Buster solo lo siguió a él. Mark se giró. No le veía nada. El depredador supremo emitió un gruñido profundo e inseguro, pero lo siguió. Las abrazaderas se cerraron con un siseo. La cuna se bloqueó. Mark permaneció junto a ella durante todo el vuelo. La estación diplomática Bastión Arca 9 era 10 veces más grande que Ordis 9. Elegante, plateada, con mucho personal y fría. Mark la odió de inmediato. Buster no respondió a ninguno de los controladores. No violentamente, solo un bloqueo total. No comió, no se movió, no parpadeó hasta que le permitieron entrar a Mark. Entonces, como un interruptor, las constantes vitales de la criatura se estabilizaron. El pulso descendió. El flujo respiratorio volvió a la normalidad. Los científicos que observaban perdieron la cabeza. Impronta neuronal directa, murmuró uno. Posible inducción viática. Imposible. Es humano. Mark se sentó con las piernas cruzadas junto a Buster y le lanzó un acoplamiento de goma. Atrapado. Buster lo apartó. Ejecutaron simulaciones, cambios ambientales, pruebas de estrés. La conclusión siempre era la misma. El superdepredador solo respondía a Mark. No obedecía más órdenes que las suyas. Se calmaba solo cuando tocaba su armadura. Respondía al peligro solo cuando Mark estaba cerca. Y cuanto más tiempo permanecían juntos,
más cambiaba la criatura. Buster empezó a reaccionar a los estados de ánimo de Mark antes de hablar. Se colocaba frente a él durante las discusiones. Una vez, cuando un investigador alzó la voz, Buster se interpuso entre ellos y se quedó mirando en silencio hasta que la tensión disminuyó. Mark bromeó. Se está convirtiendo en un animal de servicio con blindaje. Nadie rió. Tras 2 semanas de pruebas, el consejo de la estación se reunió en privado. Su conclusión sorprendió a todos. El proyecto ha terminado. Un 97 será desmantelado. Se han recopilado los datos. La exposición continua supone un riesgo sistémico. Mark se enteró por un susurro. Un auxiliar que no estuvo de acuerdo con la votación. Van a sedarlo. Terminar el experimento discretamente. Mark corrió. La cámara de Buster estaba sellada, pero Mark conocía los códigos de anulación. Ya había arreglado la mitad del sistema de climatización de la estación. Encontró a la criatura apenas alerta, ya afectada por la primera ronda de supresores. Oye, amigo. Mírame. Buster levantó la cabeza débilmente. Mark se arrodilló. No hemos terminado. Abrió su bolsa de herramientas, sacó un disruptor de pulso que se suponía que no debía tener. Accionó los controles de la puerta y activó todas las alarmas de ese cuadrante. Buster se levantó con un gruñido, tropezando. Mark rodeó su enorme pata delantera con un brazo. Vamos, solo sígueme. Juntos, cojearon hacia el caos. No fue una huida completa. No tenían por qué. Para cuando los guardias los alcanzaron, la mitad del personal de mando había visto las imágenes. Mark ayudaba al depredador ápice a caminar, lo sostenía, susurraba con calma mientras sonaban las alarmas. La opinión pública cambió rápidamente. En cuestión de horas, una orden judicial del Consejo detuvo la orden de terminación. En cuestión de días, un nuevo comité dictaminó que la existencia continua de un 97 dependía del cuidado mutuo, no de la contención. Mark no fue reasignado. Fue ascendido. Título: Enlace humano, estabilización senoconductual. Lo llamó susurrador ápice. 6 meses después, Mark recorrió el ala de investigación reconstruida de Ortis 9, ahora equipada con amplios arcos y paneles reforzados. Buster caminaba sigilosamente detrás de él, todavía tan enorme, todavía tan atento. Un nuevo proyecto estaba en marcha, uno que estudiaba la empatía entre especies. Mark era el consultor principal. Llegó a un cruce y se giró hacia Buster. Almuerzo. Un gruñido afirmativo bajo. Caminaban juntos. Solo un hombre en su apogeo. No una anomalía, no un milagro. Solo la prueba de que a veces las cosas más peligrosas del universo no necesitan ser derrotadas. Necesitan ser comprendidas.